Vamos a resolver este ejercicio para cumplir con un amigo del exterior que muy amablemente nos solicitó ayuda con este circuito. Por supuesto, haremos lo mejor posible. Bueno, tenemos en este momento tres impedancias conectadas en paralelo o tres elementos pasivos conectados en paralelo a una fuente de voltaje alterno que tiene un valor de 220 voltios. Hay que aclarar, cuando en los textos de electricidad y en general en lenguaje técnico, cuando se menciona una fuente de corriente alterna y un valor numérico como este, se asocia a que ese valor corresponde al valor medio cuadrático o también denominado voltaje eficaz. De hecho, es usual que en los circuitos de corriente alterna se trabaje mayormente con este tipo de circuitos, porque al fin y al cabo son los que en términos de potencia, trabajar con los valores eficaces conduce más eficientemente a la respuesta. Entonces, en primer lugar, para resolver este circuito, para poder responder a la pregunta A, que dicen acá, hallar la impedancia equivalente de este circuito, empecemos con determinar cuál es la frecuencia angular. La frecuencia angular viene dada por esta ecuación, por esta fórmula. 2pi por la frecuencia, donde la frecuencia está en hertz y vale 50. Entonces, 2pi por 50, eso nos va a dar en radianes sobre segundo porque esas son las unidades de frecuencia angular. El resultado, si lo hacemos como está indicado, nos quedaría como 100pi radianes sobre segundo. Este es un valor que se puede transformar directamente en 314.16 aproximadamente, ¿no? Eso es radianes sobre segundo. Ok. Entonces, a partir de este valor, yo puedo determinar entonces la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Como tengo dos elementos de tipo reactivo, la inductancia y el condensador, entonces determino los valores de las reactancias. La reactancia inductiva está dada por la fórmula omega por L, es decir, frecuencia angular por inductancia. La frecuencia angular ya vimos que era 314.16 y que se multiplica por la inductancia que vale 10 henries. Entonces, la combinación de estos dos da ohmios. El resultado es 3141.6 ohmios. Entonces ya tenemos la inductancia, la reactancia inductiva. Vamos ahora ya a la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva viene dada también por la siguiente fórmula. 1 sobre omega C. Omega es la frecuencia angular. Tenemos aquí entonces 1 sobre omega, que ya dijimos que era 3000, más o menos, 314.16, que se multiplica por la capacitancia, que es 1 microfaradio, es decir, 1 por 10 a la menos 6, porque eso quiere decir los micros, faradios, ¿verdad? La combinación de todas estas unidades da ohmios. El resultado, a ver la calculadora, el resultado sería aproximadamente 3180 ohmios. Bien. Bueno, con esos valores nosotros ya podemos plantear este circuito en términos fasoriales. Sería de la siguiente forma. Entonces, en el dominio de la frecuencia, convertiríamos esta fuente, voltaje y los datos asociados a una fuente que fasorialmente se expresaría como 220 en un ángulo de, por facilidad, como no se indica la fase inicial, colocamos aquí 0 y estos son voltios. Recordando que este 220 es el valor medio cuadrático. La resistencia sigue siendo de 500 ohmios, eso no cambia, pero ahora hablamos de la reactancia inductiva que vale J, lo que hallamos fue 3141.6. Bueno, voy a trabajar con números enteros, voy a aproximarlo a 3142. A algunos no les gusta, pero pues es una forma, ¿no? 3142, redondeé de 3141 a 3142. Y una reactancia capacitiva dada por menos J, ya que las reactancias capacitivas son negativas, 3180 ohmios. Bueno, ok. A partir de este valor, a partir de estos valores, entonces ya puedo hallar la primera parte, que sería la impedancia equivalente. Entonces veamos.
la primera pregunta, ¿cuál es la impedancia equivalente? Esto lo podemos deducir inmediatamente. Como los elementos están conectados en paralelo, entonces la reactancia equivalente de una serie, perdón, de un conjunto de elementos conectados en paralelo es igual al inverso de la suma de los inversos. Es decir, el inverso significa, aquí se pone el 1 y aquí abajo se coloca el inverso de cada uno de los elementos individuales. Entonces, el inverso de la resistencia es 1 sobre 500. Ya sabemos que estamos hablando de ohmios. Yo trabajo sin unidades por comodidad. Luego, el inverso de la reactancia inductiva sería 1 sobre J 3142, que fue lo que aproximadamente trabajé. El menos de acá se coloca aquí, queda 1 sobre J 3180. Listo. Y todo esto, como es una impedancia equivalente, va a dar en ohmios. Bueno, entonces recurro a cualquier programa. Yo utilizo un programa de GeoGebra, en otros videos lo he mostrado así, aunque haya gente que le moleste, para resolver los valores con números complejos. Entonces, permítanme, hago la operación. El resultado me da, entonces, el resultado me da 500 más J 1.04 ohmios. Listo. Esa sería la impedancia equivalente en forma rectangular. Importante en forma rectangular porque nos dice cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria de esa impedancia. Más adelante veremos que eso es útil en el circuito. No olvidar entonces que esta es la forma rectangular de la impedancia equivalente. Si la llevamos a forma polar, ¿no? Entonces tendríamos aproximadamente, en este caso veamos, 500 en ángulo de 0.119. 0.119 grados, estos son ohmios. A ver, noten que prácticamente el valor de la amplitud de esa impedancia es igual al valor de la parte real. Lo que pasa es que la parte real es tan grande y mucho mayor con respecto a la parte imaginaria que virtualmente es igual a la magnitud de la impedancia, ¿no? O sea que es el equivalente a ese circuito que estamos trabajando, prácticamente toda la impedancia está concentrada en el elemento real. Bueno, entonces, posteriormente al hallar esto, entonces ya podemos pasar al siguiente punto, donde nos solicitan hallar las corrientes. Veamos, las corrientes serían la corriente que sale de la fuente, que es la corriente total, se halla dividiendo el voltaje entre la impedancia equivalente. Esa sería la corriente que entrega o que sale de la fuente de corriente alterna. En forma fasorial tenemos 220 en ángulo de 0 grados dividido entre 500 en ángulo de 0.119 grados. La combinación de voltios sobre impedancia, eso da amperios, lo que nos daría igual. Entonces 220 sobre 500 me da 0,44. El ángulo, entonces al ángulo 0 se le resta el de abajo, que es 0,19, que haría menos 0.119 grados. Esto es amperios. Esa es la forma fasorial de la corriente que sale de la fuente. Y esa corriente se bifurca, o se trifurca más bien, en los tres elementos, que son la corriente que pasa por la resistencia, la corriente fasorial, por ley de Ohm, extendida al dominio de los elementos complejos, es el voltaje entre las terminales de la resistencia sobre el valor de la resistencia, que es un número real. Nuestro voltaje es 220 en ángulo de 0 sobre la resistencia, que es 500 ohmios. Estos son, recuerden, 0 grados. El valor nos da 0,44 en ángulo de 0. Entonces notemos una cosa. Prácticamente es la misma amplitud de la corriente que se da. O sea, la gran mayoría de la corriente se va por la parte resistiva, ¿no?
Bueno, entonces ahora, aquí, la corriente que circula por la inductancia es igual al voltaje en las terminales de la inductancia. Por estar todos los elementos en paralelo, entonces la inductancia va conectada también a la fuente de voltaje directamente. Entonces ese es el voltaje que tiene entre sus terminales sobre la reactancia inductiva, que es JXL, lo cual se puede expresar como 220 en ángulo de 0 grados, JXL, es decir, J 3142, ¿fue? ¿Qué dije yo? Sí. 3142 es igual, entonces aquí, 220 en ángulo de 0 grados. Y esto lo podemos convertir en forma polar a 3142 en ángulo de 90 grados. Esto da amperios. El resultado de esta corriente será, entonces, la corriente nos dará 0.07. Si hacemos las sumas, dividimos las amplitudes, da 0.07 en ángulo de 0 menos 90, da menos 90 amperios. Esa es la corriente fasorial. Ahora, la corriente fasorial que pasa por la capacitancia se puede hallar de dos formas. Podemos aplicar el mismo principio de la ley de Ohm, dividiendo el voltaje que hay en las terminales del condensador, que es el voltaje de la fuente, sobre la reactancia capacitiva. Es decir, lo voy a hacer por este lado. La otra forma es, pues, por leyes de Kirchhoff, ¿no? O sea, la corriente que sale de la fuente debe irse por igual, o es la suma de las corrientes que fluyen por los tres elementos. Ahí podríamos plantear una ecuación algebraica y hallar la hice. Pero me parece que es más rápido por este lado. Es decir, vamos a dividir 220 voltios en ángulo de 0 sobre menos J 3180. Esto va a dar en amperios, ya lo sabemos. Entonces tenemos 220 en ángulo de 0 dividido entre 3180 con un ángulo de menos 90 grados, porque recuerden que si la parte imaginaria es negativa, se ubica sobre el semieje negativo y por ende ahí está a 90 grados. Aquí nos daría un resultado de 0.0691 en ángulo de 0 menos 90 da 90 positivo, y estos son amperios. Listo, ya están las tres corrientes que era lo solicitado. Por supuesto que en esta forma yo puedo pasar al dominio del tiempo. Eso no es ningún problema. Vamos ahora a trabajar la tercera parte del ejercicio, que nos piden las potencias. A ver, aquí dice dibujar el triángulo de potencias. Bueno, me faltaría agregar y hallar el factor de potencia. Una cosa que quiero que tengan en cuenta antes de seguir es que esa corriente total va a ser importante precisamente para ese triángulo de potencia. Les decía que era necesario que se acordaran o que tuvieran en cuenta la forma rectangular de la impedancia, porque esa nos da una información vital. Miren, la voy a volver a escribir acá para desarrollar el ejercicio de hallar las potencias. La impedancia equivalente es igual a 500 más J 104 ohmios. Todo esto es así. Lo que ocurre es que esos tres elementos conectados en paralelo constituyen una red de impedancias, la cual se puede sustituir por una impedancia equivalente que representa ese mismo circuito conectada a la fuente que ya tenemos. Es decir, la fuente que nosotros tenemos es una fuente sinusoidal que está conectada o que se puede modelar de igual forma por una resistencia cuyo valor es la parte real de la impedancia equivalente, en este caso 500 ohmios, en serie con una reactancia. Como la parte imaginaria corresponde a la reactancia y es positiva, entonces es una inductancia la que está conectada ahí. Y esa inductancia o esa reactancia inductiva vale 1.04 ohmios, ¿no? Ahí está. De igual forma ya conocemos la corriente. La corriente que habíamos mencionado en forma fasorial es igual a
0.44, recuerda que lo hicimos hace poco, ya lo hallamos, con un ángulo que es menos 0.119 grados. Esos son amperios. A ver, entonces más adelante veremos que es importante saber la fase relativa de la corriente respecto al voltaje. En este caso está atrasada, o sea, la corriente con ese ángulo negativo quiere decir que se atrasa respecto al voltaje que tiene fase cero, ¿no? Ya que estos son 220 con un ángulo de fase de 0 grados voltios. Entonces noten que la fase es más negativa en la corriente que en el voltaje, por lo tanto la corriente se atrasa. Ojo, porque eso es importante. Listo. ¿Cómo determinamos entonces nosotros la potencia? Entonces, las formas son las siguientes. En primer lugar, tengamos en cuenta que tanto el voltaje como la corriente están dados en valores RMS. Desde que se trabaje los fasores en valores RMS, entonces la potencia compleja viene dada por la siguiente fórmula. Es igual al voltaje de la fuente multiplicado por la corriente conjugada. A ver, en otro video yo explicaba que la conjugada es el número complejo al cual se le cambia el signo a la parte imaginaria. Si está en forma polar, se deja la magnitud y la conjugada es la misma magnitud pero con un ángulo de signo contrario. Es decir, vamos a escribirlo paso a paso. Tengo 220 voltios en ángulo de 0 por la corriente normal es 0,44 en ángulo de menos 0.119 grados. La conjugada de esto. ¿Qué es la conjugada? Entonces, esto cambiaría así. Se multiplicaría 220 en ángulo de 0 multiplicado por 0,44 en ángulo de... Como es la conjugada, entonces el signo que está aquí negativo se vuelve positivo. Esa es la conjugada. En forma polar, ¿no? Listo. El resultado de esto, la multiplicación de estos dos números, nos da como resultado entonces una magnitud de 96, o sea, la multiplicación de 220 por 0.44 nos da como resultado 96.8 en ángulo de 0.119 grados. Las unidades de esta potencia que se llama potencia compleja son los voltioamperios. Esos voltioamperios son las mismas unidades de vatios, voltio por amperio, sin embargo, como se habla es de un valor imaginario, ¿no es cierto? En la realidad, en un circuito, lo que existe es una potencia promedio, que es la que absorbe la resistencia, y una potencia que cambia instantánea, que cambia con el doble de la frecuencia de la fuente. Pero bueno, eso lo expliqué también en otro video. En este caso lo que nos interesa es hallar esas potencias. Entonces, en primer lugar, si esto se lleva a una forma rectangular, recuerden que esto sería 96,8 coseno de 0.119, eso queda en grados, ¿no es cierto? Más J, la amplitud, perdón, sería 98.6 seno de 0.119 grados. Y todo esto son voltioamperios, porque esas son las unidades. Entonces, S sería igual, entonces vamos con la calculadora, nos da, a ver, muy bien, sería 96.08 por el coseno de 0.119, la calculadora mía me da el resultado con aproximación, es decir, me da 96.8 más, ahora J, el valor J, que se multiplica por, entonces, 96.8 por el seno de 0.119 grados, nos da 0.201. 0.201. Y todo esto son voltioamperios. Listo. Ahora, ¿qué es importante acá? Cuando yo lo llevo a la forma rectangular desde la forma polar, que es aplicando esta fórmula que ustedes vieron acá,
simplemente la parte real es la potencia activa. La parte real es 96,8 y la parte real, las unidades que se le asignan son vatios. La parte imaginaria es 0.201. Las unidades a las que se le asocian es voltio amperio reactivo. Es decir, esos son los elementos de la potencia. Ahora, la última parte, que sería la parte D, es hacer el triángulo de potencias y hallar el factor de potencias. Bueno, entonces, nos faltaría la potencia aparente. La potencia aparente simplemente es la amplitud del fasor potencia compleja, es decir, 96,8. Noten que en este caso ese 96,8, este vendría con todo y la multiplicación, sí, eso no tiene ninguna otra ciencia, ¿no? 96,8. Entonces, bueno, listo, entonces ya comprobado. Esto se da también en voltiamperios. Ahí tenemos los tres elementos de la potencia compleja. Está la potencia aparente, ¿sí?, que es la magnitud del fasor potencia compleja, o sea, lo que está aquí, que si se halla por Pitágoras, pues vuelve a dar lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que el triángulo se forma de la siguiente manera. Entonces, como es un triángulo positivo, la parte reactiva siempre está en el sentido horizontal. Y esa parte reactiva, la parte activa, que vale 96,8 vatios, se dibuja aquí horizontalmente. La parte reactiva, pues si es positiva, como en este caso, se dibuja hacia arriba, que es lo que ocurre. Si nos hubiese dado negativa, la dibujaríamos hacia abajo. El ángulo que nos da aquí es el ángulo que obtuvimos de la potencia compleja, que es 0.119, ¿verdad? O sea, este ángulo de aquí es 0.119 grados. Listo. Aquí tenemos, esta es la potencia aparente. La potencia aparente es la hipotenusa de este triángulo rectángulo y nos dio 96,8 voltio amperios. Mientras que el cateto opuesto al ángulo corresponde a la potencia reactiva, que vale 0.201 voltio amperios reactivos. Ese es el triángulo de potencia. Ahora, el factor de potencia se puede hallar de dos formas. El factor de potencia, su valor numérico, depende entonces del coseno del ángulo que está ahí, o sea, el coseno del ángulo que está acá, que sería el coseno de 0.119 grados, o la otra fórmula es, ese factor de potencia es la potencia activa dividida entre la potencia aparente. Con cualquiera de las dos fórmulas nos va a dar lo mismo. Por ejemplo, si lo hago aquí con coseno, entonces yo hago la operación, coseno de 0.119, entonces me da, en este caso, 0.9999, 9 y más cosas. O sea, prácticamente es 1. De hecho, si yo lo hago acá por la fórmula del factor de potencia, me va a dar 1. Lo cual no importa porque son valores similares, ¿no es cierto? Bueno, listo. Entonces ahí hallamos el factor de potencia, pero además hay que agregarle una información. El factor de potencia puede ser en atraso o en adelanto. Y por eso les decía previamente en el video que es importante que ustedes sepan cuál es la fase de la corriente. Como vimos aquí arriba en el punto anterior, eso fue creo que aquí, ¿sí ven? Entonces aquí la corriente está en atraso con respecto al voltaje, por lo tanto el factor de potencia está en atraso. En atraso. Listo. Y esta es la forma de hallar los valores que nos indicó el ejercicio. Agradezco la atención, nos veremos en una próxima ocasión.